El aire en la costa norte de la península era denso y cargado de un salitre que parecía corroer incluso los recuerdos más profundos, cuando Elías vio aparecer la silueta de Valeria recortada contra el horizonte grisáceo de la tarde. No era una coincidencia, nunca lo era cuando se trataba de ella. Su regreso fue tan silencioso y calculado como el de una marea que busca reclamar un terreno que ya no le pertenece. Elías, sentado en el porche de su casa de piedra, observó cómo ella se acercaba con esa elegancia gélida que antes solía desarmarlo, pero que ahora solo despertaba en él una curiosidad científica, casi distante. Hacía 7 años que ella se había marchado, no sin antes vaciar las cuentas compartidas y desaparecer en la bruma de una traición orquestada junto al hombre en quien Elías más confiaba. El regreso de Valeria no fue una súplica de perdón, sino un intento desesperado de reconectar con el único hombre que, según ella creía, todavía guardaba un rastro de la debilidad emocional que ella solía explotar con maestría. Sin embargo, lo que Valeria ignoraba mientras subía los peldaños de madera crujiente era que Elías ya no era el arquitecto soñador que ella había abandonado. Ahora era un hombre que había aprendido a construir estructuras de paciencia y muros de acero alrededor de su voluntad, esperando precisamente este momento de vulnerabilidad. La historia de la traición familiar que había fracturado la vida de Elías era una narrativa de codicia y envidia que se remontaba a la fundación de la empresa constructora que compartía con su primo Adrián. Durante décadas, la familia había creído en la solidaridad de la sangre, pero bajo la superficie, Adrián había cultivado un resentimiento ponzoñoso hacia el talento natural y la integridad de Elías. La llegada de Valeria a la vida de Elías fue el catalizador perfecto para la ambición de Adrián. Juntos, planearon un desfalco sistemático que dejó a Elías no solo en la ruina financiera, sino también enfrentando acusaciones de negligencia profesional que casi le cuestan su libertad. Adrián, con una frialdad sociopática, manipuló documentos y sobornó a contactos clave para asegurarse de que su propio primo fuera el chivo expiatorio de una serie de fraudes inmobiliarios en la capital. Mientras Elías luchaba por limpiar su nombre entre juzgados y deudas asfixiantes, Valeria y Adrián desaparecieron con el botín, refugiándose en el anonimato de inversiones extranjeras y lujos mal habidos, dejando tras de sí un rastro de promesas rotas y un árbol genealógico herido de muerte. La traición no fue solo económica, sino un asalto al núcleo de la identidad de Elías, quien tuvo que reconstruirse desde las cenizas, jurando que la justicia llegaría no por medio del azar, sino de su propia mano. Para lograr su cometido, Elías dedicó 5 años de su vida a una investigación forense que rozaba la obsesión, transformándose en un experto en rastreo de activos y seguridad informática. Sabía que los criminales de cuello blanco siempre dejan una huella, por pequeña que sea, y que el ego de Adrián sería su mayor debilidad. Utilizando una red de contactos que había cultivado discretamente en el sector financiero, Elías comenzó a desgranar la compleja estructura de sociedades pantalla que Adrián había erigido en paraísos fiscales. La investigación fue un proceso meticuloso de conectar puntos aparentemente inconexos, una transferencia desde una cuenta en las Islas Caimán, la compra de una propiedad a través de un testaferro en la Costa del Sol y el uso de criptomonedas para lavar los dividendos de la constructora original. Elías pasaba noches enteras frente a monitores, analizando metadatos de correos electrónicos antiguos y rastreando la procedencia de fondos que Adrián creía invisibles. Con cada descubrimiento,
La imagen de la red criminal se volvía más nítida, revelando no solo el robo original, sino una serie de delitos fiscales continuados que Adrián y Valeria cometían para mantener su estilo de vida. Elías no buscaba simplemente recuperar el dinero, buscaba la evidencia irrefutable que colapsara todo el imperio de naipes que su primo había construido sobre sus mentiras. Con la información necesaria en sus manos, Elías puso en marcha una estrategia de hospitalidad calculada, diseñada para atraer a sus enemigos de vuelta a su esfera de influencia bajo la apariencia de una reconciliación genuina. Cuando Valeria regresó, él la recibió con una amabilidad melancólica, fingiendo que los años de soledad habían ablandado su corazón y que estaba dispuesto a olvidar el pasado a cambio de compañía. A través de ella llegó el contacto con Adrián, quien, tras haber tenido problemas financieros recientes debido a una mala inversión en el extranjero, vio en Elías una oportunidad de oro para una nueva estafa. Elías los invitó a su propiedad en el Valle del Duero, un viñedo que había adquirido recientemente y que presentaba como su nueva gran inversión. Durante semanas, los agasajó con los mejores vinos y cenas exquisitas, creando una atmósfera de seguridad y opulencia que bajó las defensas de Adrián. Elías se presentaba como un hombre cansado de los conflictos, ansioso por integrar a su familia en un nuevo proyecto de exportación vinícola que prometía retornos astronómicos. La hospitalidad era el veneno más dulce. Cada sonrisa de Elías, cada brindis por el futuro, era un paso más hacia la trampa que ya estaba armada en las sombras, mientras él observaba con deleite interno cómo Adrián y Valeria comenzaban a discutir en privado sobre cómo se repartirían la supuesta nueva fortuna de Elías. Las consecuencias legales para Adrián fueron orquestadas con una precisión quirúrgica que no dejó margen de escape cuando la trampa finalmente se cerró. Elías se aseguró de que Adrián firmara una serie de documentos contractuales para la supuesta sociedad del viñedo que, en realidad, eran admisiones de deuda y vinculaciones directas con las cuentas offshore que Elías había investigado años atrás. Una mañana, mientras Adrián desayunaba frente a los viñedos creyéndose el dueño del mundo, un equipo de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional irrumpió en la propiedad con órdenes de arresto internacionales. La evidencia presentada por Elías era tan abrumadora que no hubo fianza posible. Los registros forenses vinculaban a Adrián no solo con el desfalco original, sino con una red de lavado de dinero que involucraba a varios de sus socios actuales. Adrián vio cómo su prestigio, su libertad y su fortuna se evaporaban en cuestión de minutos, enfrentando una pena de prisión que garantizaba que pasaría el resto de sus años activos tras las rejas. La caída fue estrepitosa y pública, destruyendo su reputación en el mundo empresarial y dejándolo solo, ya que sus antiguos aliados se apresuraron a distanciarse de él para evitar ser arrastrados por la marea de pruebas que Elías había entregado a la fiscalía. El momento de la confrontación final ocurrió en la biblioteca de la finca, minutos antes de que Adrián fuera escoltado hacia el vehículo policial. Valeria, pálida y temblorosa, observaba desde un rincón cómo Elías se acercaba a su primo con una calma que resultaba aterradora. No hubo gritos ni gestos de rabia, solo una revelación pausada de cómo cada paso que Adrián había dado en los últimos meses había sido dictado por el guión de Elías. Elías le explicó con una voz carente de emoción cómo había rastreado cada centavo, cómo había manipulado las noticias del mercado para que Adrián se sintiera desesperado y volviera a él, y cómo cada documento firmado era el clavo final en su ataúd legal.
Valeria intentó balbucear una disculpa, tratando de apelar a los sentimientos que una vez compartieron, pero Elías la interrumpió con una mirada de desprecio absoluto, entregándole un sobre que contenía las pruebas de su propia complicidad y una oferta de inmunidad parcial si testificaba contra Adrián, destruyendo así el último vínculo de lealtad entre los dos traidores. La revelación de que su caída no había sido obra de la mala suerte, sino del hombre al que habían subestimado y humillado, fue el golpe más duro para el ego de Adrián, quien se dio cuenta, demasiado tarde, de que el silencio de Elías durante todos esos años no había sido signo de derrota, sino la preparación de una venganza perfecta. Una vez que el polvo se asentó y la justicia siguió su curso inexorable, Elías decidió que era momento de abandonar las tierras que habían sido testigos de su dolor y su posterior triunfo. Vendió la finca del Valle del Duero, donando una parte significativa de las ganancias a fundaciones que ayudaban a víctimas de fraudes financieros, y buscó un nuevo horizonte, lejos de los ecos de la traición familiar. Su destino fue Viena, una ciudad donde el orden, la música y la historia le ofrecían el refugio que tanto anhelaba. En Viena, Elías encontró un nuevo comienzo, dedicándose al diseño de jardines botánicos y espacios públicos, una forma de arquitectura que no buscaba construir muros para protegerse, sino crear espacios para la contemplación y la paz. Caminando por las orillas del Danubio o perdiéndose en los callejones del casco antiguo, Elías sintió por primera vez en casi una década que el peso de la amargura se había disuelto. La venganza, aunque meticulosa y justa, había sido el último capítulo de su antigua vida. Ahora, con el sol de la tarde reflejándose en las cúpulas de la ciudad, Elías respiraba un aire que ya no sabía a salitre ni a rencor, sino a la libertad pura de quien ha cerrado todas sus deudas con el pasado y camina, finalmente ligero, hacia un futuro propio. Su vida en Austria era una oda a la tranquilidad, un testimonio de que, después de la tormenta más oscura, es posible rediseñar el propio destino sobre cimientos de paz y una honestidad inquebrantable que nadie volvería a poner a prueba.